Él dice, voy a dividirlo en tres partes. Una entrada fenomenológica, una entrada epistemológica y una discusión ontológica. Entonces, en la entrada fenomenológica, dice Riquet, vamos a ver qué es eso del recordar, qué es eso de la memoria. Entonces ahí se meten los asuntos de la memoria en la tradición griega, desde la tradición griega hasta hoy realmente. Y se mete y hace el entronque con Halbach, con la memoria colectiva. Entonces dice, ¿cómo es que la fenomenología puede sustentar algo que en Halbach queda como, cómo es que se hace salto entre lo individual y lo colectivo? Dice, pues obviamente por la atribución. ¿Qué significa la atribución? Así como podemos hablar del yo en términos gramaticales, podemos hablar del nosotros. Y cuando pasamos en nosotros, estamos en, digamos, en un sujeto colectivo, en un sujeto plural que nos permite hablar de los recuerdos nuestros. Esos recuerdos nuestros, como diría Halbach, son los marcos sociales de la memoria. O sea, el hecho de que yo tenga un nombre, de que tenga unas fotos de mi bautizo, de mi nacimiento, ya es un marco social, porque yo no tomé la foto, me la tomaron. O sea, mis papás, y la tomaron de acuerdo a cómo veían el asunto. Entonces, claro, ahí hay un marco social del recuerdo. Entonces, dice Riquet, esa entrada nos ayuda a pensar que la memoria no se puede reducir al asunto individual, sino que hay que pensarla colectivamente, pero no como derivación, sino como atribución. Ojo. Porque claro, uno dice, claro, sumemos recuerdos individuales a ver si logramos los colectivos. O sea, lo colectivo, para de una vez aclararlo, en términos digamos, de una crítica furibunda que haya a Max Weber, no es la suma de los individuos. Lo colectivo, lo social, es una emergencia distinta, como dicen varios, o como el mismo Durkheim lo Ya. plantea, ¿no? Eso colectivo emerge. Y entonces, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con una epistemología de la historia, porque claro, cuando nos metemos con el pasado, nos enfrentamos a cómo operan los historiadores. Entonces dice una cosa muy interesante, Riquet, la memoria es un asunto de fidelidad. Yo estuve ahí, yo recuerdo, yo soy, ¿cierto? En cambio, la historia dice, críticamente construimos la verdad histórica de esta forma, o sea, con todos los requerimientos epistemológicos. Entonces, dice Riquet, que la memoria es objeto a veces de la historia, como muchos, como Pierre Nora, como otros lo han planteado, pero también es matriz de la historia. Es objeto y a veces es matriz. O digamos de otra manera, se puede leer la memoria como un dato de la historia, pero la historia nos permite hacer lo que hacen los jueces, instruir el fenómeno, instruirlo, o sea, instruir a la memoria. Y entonces, en ese sentido, lo que aporta la historia es una dimensión crítica en términos de la documentación, en términos de la explicación, comprensión y en términos de la interpretación. En esos tres niveles aporta unos requerimientos, digamos, específicos, pero a su vez va a generar lo que se llama la multiplicidad de escalas. ¿Qué quiere decir escalas? Así como hay escalas del espacio, o sea, mi cuarto es mi cuarto, está en la casa está el barrio está en la ciudad está en el país está en el continente, entonces podemos hacer escalas al estilo Brodel, en el sentido de que el Mediterráneo es un personaje de la historia de Brodel, ¿cierto? Pero Ya. se puede ir, entonces, y como hace Ginsburg en términos del queso y los gusanos y lo que se llama la microhistoria, o sea que podemos ir de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Entonces dice Riquet, hay unas escalas, esas escalas hay que saberlas manejar en términos de tiempo, en términos de espacio. Bien. Y entonces, el siguiente, digamos, eso aporta a la historia, ese rigor de escalas. Pero ese rigor de escalas ayuda a entender otra cosa, y es que la justificación de esos mundos y de esas escalas es una justificación pluralista, porque hay multiplicidad de bienes, hay multiplicidad de justificaciones, y entonces eso lo toma de Bolstanski y de Wallis, ¿no? Bueno, el tercer punto que plantea Riquet es el asunto ontológico. Es el asunto ontológico. Es que fundamentalmente todo este recorrido fenomenológico, todo este recorrido epistemológico nos lleva a un asunto fundamental. Y es que los seres humanos existimos y hemos existido en el pasado, pero existimos en el presente. ¿Qué quiere decir? En el presente somos herederos de las generaciones pasadas. Entonces, digamos que esas generaciones, entonces dice Riquet una cosa muy interesante en este término ontológico. Pensar que las generaciones anteriores tuvieron esperanzas, tuvieron propósitos no cumplidos, porque como dice Marx, construimos la historia en circunstancias que no hemos construido, ¿cierto? Entonces es una paradoja. Recibimos esas circunstancias. Entonces, digamos, dice Riquet, abrir el pasado es hacerlo contingente, no determinado. O sea, abrirlo, no volverlo fatalista. ¿Qué es la fatalidad? No, si eso fue así, entonces a mí me toca seguir haciendo lo mismo, Echarse la pena. que es un poco la fatalidad. ¿Cómo? Como echarse la pena, sino lo que usted decía en el podcast, como mirar cómo han hecho nuestros abuelos para, a pesar de, seguir adelante.
Entonces, para no inhibir la acción, porque uno se puede echar rollos victimistas que lo hacen a usted víctima toda la vida. Y cuando usted se echa el rollo victimista, entonces usted siempre está esperando que otros le resuelvan, porque usted es víctima. Entonces, en Riquet, dice Riquet, por eso al final del texto trabaja el perdón y el olvido. Hannah Arendt dice que hay dos cosas en el mundo de la acción que son tenaces. Primero, la irreparabilidad. Ya fue, ya se hizo, la Sí, irrevocabilidad, por decirlo de esa manera. Y la otra es como el no saber, ¿cierto? El no saber. Entonces dice, por eso el perdón y la promesa son dos elementos claves que ayudan, pero eso requiere un juego dialéctico entre memoria y olvido. ¿Qué nos es dado recordar y qué nos es dado olvidar? Quiere decir, ¿qué nos es dado recordar y qué nos es dado olvidar? O sea, en el sentido en qué se debe olvidar y qué se debe recordar. Es un asunto que nos toca resolverlo a nosotros como sociedad. Era la justa memoria. Pues la justa memoria es tratar de plantear cuáles son las condiciones del pasado que no nos cierre, que no nos hagan fatalistas, cuáles son las condiciones del presente para activar la acción y cuál es el horizonte de esperanza que se está abriendo, que se está abriendo. Cuando uno se exacto. pone a mirar en términos de historia, de escalas, uno dice, ¿cuál es la escala? La mayoría de imperios duraron 3.000, 4.000 años. Esto que se llama Occidente hasta ahora tiene 2.000 añitos y ya se está acabando, está en un declive. Uno dice, oh, pues se aceleró la vaina. O sea, Sí, no es comparable con los otros imperios. Dice, ah, jue madre, ¿nosotros cuánto llevamos de este proceso? Pues llevamos muy poco realmente. Mejor dicho, nos toca estrenarnos maneras de pensar, de hacer las cosas distintas. En eso, la justa memoria quiere decir que es necesario hacer el balance real de lo que somos. Por ejemplo, lo que yo decía en el podcast. ¿Por qué los abuelos en medio de la gran violencia, en los años 50, 60, qué hicieron para llegar a Bogotá y armar sus proyectos a pesar de estar ahí? O sea, usted los escucha. Yo hice un ejercicio con una gente de la Universidad Distrital sobre memoria y sobre recolección de memoria. Y nosotros, claro, el conflicto armado va a ser el tema central. Ajá. El tema central era las ganas de oportunidades que les da Bogotá. sí, Obviamente mucha gente salió por conflicto armado, salieron, pero realmente lo que estaba en juego es que la ciudad se volvió el espacio de las oportunidades, sea con conflicto armado en el campo, sea con... Entonces, ve, qué interesante. O sea, y en medio de eso formaron barrios, organizaronse, hicieron ta, ta, ta. O sea, ese reconocimiento es clave. Porque o si no, sí, seguimos creyendo que todo el proceso está en manos de los intelectuales que dirigen a los movimientos populares. No es cierto. Sivechi, un famoso teórico uruguayo, va a plantear, dice, ya no existe la idea de movimientos sociales, sino de las gentes en movimiento, las gentes. Y las gentes son los indígenas, son las mujeres, son los pelados, claro. son los jóvenes. Digamos, yo para eso utilizo más a Michel Serres. Michel Serres tiene un libro que se llama Pulgarcito, Pulgarcita, porque pensando en sus nietos, que sus nietos viven con el pulgar pegado y que navegan y toda cosa. Entonces dice una cosa muy interesante Serres. Dice, hoy el pensamiento no es de contenidos. O sea, sí, como nos hicieron creer en el siglo XIX, que la ciencia era un acumulado de conocimientos. Dice, no es un acumulado, es una reorganización, es un asunto algorítmico. Mejor dicho, el punto no está si el pelado se aprendió la fecha de la Revolución Francesa. No, el punto es si él sabe dónde buscar la Revolución Francesa y cómo conectarla con unos blogs, con unos videos, con unas conferencias que hay aquí, o sea, con toda la multiplicidad de información que está en la nube. O sea, ya el profesor no es Exacto. el proveedor de la información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto se llama pensamiento algorítmico. Quiere decir, es un pensamiento de procesos y de conexiones de una cosa con la otra. O sea, no es de contenidos, porque si fuera de contenidos, una USB ya nos ganó. Sí, Pues ya acumula más información que la que usted puede tener en su cabeza. Entonces ya el punto no es si usted se aprendió la fecha y como nos enseñaron en el colegio, si usted aprendió la historia del mundo. Dice, no, se trata de si usted logra conectar eso con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Y dónde está eso? Pues en la nube, usted puede navegar por donde se le ocurra. Ayer estaba viendo un programa que se llama, ¿cómo es que se llama? Es de geografía. Y yo le preguntaba a mi hijo, y oye, ¿y eso te lo recomendaron en el colegio? No, yo lo encontré. Y es una maravilla. Son unos argentinos hablando por ejemplo, si se puede hablar de 5 continentes. Entonces dice, desde la placa tectónica, no. Sí, entonces le explican a uno rápidamente cómo es que si hay 5 o 7 o 6 continentes, ¿no? Una maravilla.
Sí, Entonces, o por ejemplo, mis hijos dicen, no, pues es una estupidez que un profesor todavía les esté diciendo que no saquen el celular. Venimos de un año y medio en que dependimos de este bicho para sí. todo, para informar, para el YouTube, para todo. Dice, pero ¿por qué un profesor dice eso? Dice, no, no, tiene que imprimir y leer. Digo, pero ¿qué diferencia entre va a que imprimir si lo tengo en la pantalla? Entonces dice mi hijo, dije, no, ese profesor está chiflado. O sea, no he entendido que el cambio es ese cambio de espacio y tiempo, que es el asunto de los espacios virtuales y de los tiempos simultáneos, cambian las condiciones en que la pedagogía se da. La pedagogía no es que yo eche todo el rollo, sino que usted qué encontró, usted qué encontró, usted qué encontró, ahora peguemos ahí las vainas y láncese a buscar porque hay más de lo que usted cree. Entonces, en ese Sí, sentido es más, por decirlo así, es más, digámoslo en términos de Riquet. En términos de Riquet, la autonomía del texto quiere decir que los textos y los hipertextos nos guían de por dónde ir. O sea, no hay que creer que la gente es tonta para no saber qué es lo que está viendo, hasta dónde está lo falso, ¿no? sí, Pues el que pasa es que los profesores somos medio moralistas. Queremos decir, ¿dónde está la verdad?